Administrativa y el área de gestión humana de la Universidad del Quindío, les agradecemos su asistencia a la capacitación del día de hoy, la cual se denomina Inclusión Social y Educativa, Adaptaciones Curriculares de acuerdo al decreto 1421 de Inclusión y otras normas y disposiciones. Este espacio fue creado con el fin de fomentar las competencias del personal administrativo. Contamos hoy con la presencia de Gilma Liliana Rojas Galeano. Ella es docente con 22 años de experiencia, gestora cultural del Museo de Oro Quimbaya y Banco de la República Cultural Armenia. Intérprete de lengua de señas, coordinadora y docente del Diplomado para la Educación Inclusiva de la Universidad del Quindío, así como representante de la Universidad del Quindío ante el Comité de Discapacidad Departamental. Gilma cuenta con formación en inclusión educativa, logogenia, braille, estenografía y experiencia en planeación y desarrollo de proyectos, actividades y talleres de sensibilización de inclusión educativa y social y adaptaciones curriculares. Es una docente con todas las capacidades y las competencias para dictarnos la capacitación del día de hoy. Entonces los dejo en compañía de la profesora Gilma Liliana, quien nos va a dar la capacitación del día de hoy. Muchas gracias entonces nuevamente por la asistencia y los dejo en compañía de la profesora Gilma Liliana. Bien pueda, profesora. Muy buenos días, muchísimas gracias Cristina por la presentación, muy buenos días a todos. Bienvenidos a este espacio que nos abren y que nos brindan para poder hablar de un tema que es muy importante para todos nosotros, más como Universidad de Quindío, y que es un tema que me apasiona, que he venido trabajando casi a la par desde que empecé mi ejercicio docente, y es el tema de la inclusión. Si ustedes a lo largo de la actividad tienen alguna inquietud, entonces nos la pueden hacer saber por medio del chat y le iremos pues dando respuesta en la medida de lo posible. Antes de empezar a hablar del tema que nos compete el día de hoy, que es inclusión educativa, es importante que tengamos claro el concepto de inclusión, porque muchísimas veces cuando decimos inclusión, o hablamos de inclusión, que es una palabra que se ha vuelto ya recurrente en nuestro vocabulario desde hace algunos años, pues hay como un error de lectura y se ha dado una mala interpretación al tema de la inclusión y por ende caemos en algunos errores en la práctica que, bueno, gracias al Ministerio de Educación y gracias a diferentes entes oficiales nos han ido capacitando para poder ir subsanando esos errores. Y es que muchísimas veces, y aquí yo quiero compartir una imagen que para mí lo dice todo, o sea, nos ayuda a aclarar mucho qué es la inclusión. Porque muchísimas veces pensamos que inclusión es que la persona esté en el espacio en que nosotros estamos, que esté en... no me da la imagen. Que esté ¿qué? En el aula. Creo que ahí no me detuvo el compartir. Qué pena. Déjenme un segundito. Yo miro si ahí ya me va a compartir la imagen. Ahí ya podemos ver la imagen, ¿verdad? Entonces, muchísimas veces nosotros podemos pensar que cuando hablamos de inclusión es lo mismo que el acceso, que la persona esté allí en el mismo lugar, ya sea un espacio físico, ya sea laboral o ya sea educativo. Y es más que eso, es más que el acceso, es más que permitir la entrada. La inclusión va más allá. La inclusión tiene que ver con que se pueda reconocer las diferencias en la otra persona, con que se reconozca precisamente que todos somos diversos, que no es solamente el punto de la diferencia social o cultural, sino que todos, de acuerdo pues a la UNESCO, tenemos unas habilidades, unas capacidades, unas potencialidades diferentes y con base a eso
pues tenemos unas necesidades diferentes y eso es lo que busca la inclusión, dar respuestas diversas a esas necesidades diversas, a esas necesidades diferentes. La misma UNESCO nos dice que la inclusión tiene que ver con un enfoque en el que se pueda responder de manera positiva a esa diversidad de las personas, a esa diversidad tanto que se puede presentar en diferentes contextos y por eso esta imagen. Porque muchísimas veces creemos también que la inclusión es tratar a todos por igual, pero realmente un concepto que debemos trabajar y que debemos empezar a manejar en nuestro ámbito es la equidad. ¿Sí? Porque si ustedes pueden ver, la imagen para mí es muy clara, o sea, si damos a todos igualdad, no vamos a darle a esas respuestas de las que veníamos hablando, respuestas ante la diversidad, ante la diversidad de diversas características y diversas necesidades. Pero si damos, si tratamos con equidad, sí podemos hacer que todos tengan las mismas oportunidades. Y es de lo que se trata precisamente el tema de la inclusión. La inclusión es un foco de enriquecimiento personal, tanto para nosotros como docentes, tanto para la familia como para la persona a la que queremos incluir, pero es que decimos a la que queremos incluir. Y es algo muy interesante porque a veces pensamos que, bueno, hagamos inclusión, yo soy inclusivo, podemos hacerlo, pero es que no es una opción, no es si nosotros pensamos en que podemos hacer inclusión o podemos hacer alguna actividad que pueda generar algún foco de inclusión en la persona, no. Es más bien tener en cuenta que es un tema de derechos, que es un tema de participación de todos y que es un tema de corresponsabilidad, porque no es solamente la familia la que tiene que velar porque se den los principios de equidad y de inclusión dentro de los ámbitos educativos y sociales, o no es solamente el docente, sino que somos todos como equipo, tanto sociedad como familia, como comunidad educativa, los que tenemos que velar porque esos principios de equidad se den desde la diversidad. A veces se da que podemos pensar que si tenemos un estudiante en el aula al que debemos realizar, con el que debemos realizar procesos de inclusión, pues, ay, Dios mío, ojalá no estuviera allí porque es que me va a alterar la clase, porque es que de alguna manera, o no sé cómo tratarlo, y caemos en que nos sentimos un poco incómodos o nos sentimos un poco, un poco impedidos en cuanto a qué podemos hacer. O sea, en ese momento a mí no me enseñaron, muchos docentes dicen, a mí no me enseñaron, y a mí tampoco me enseñaron en la universidad cómo tratar a una persona con discapacidad o cómo tratar a una persona indígena en el aula, cómo trabajar con ellos en el aula. Y eso es lo que en alguna manera nos crea cierta, eh, se me fue la palabra, impotencia. Nos crea cierta impotencia de no saber qué hacer, del que quiero atender a todos mis estudiantes y muchas veces decimos, quiero atender a todos mis estudiantes por igual, pero es que yo tengo un estudiante ciego y no sé cómo voy a trabajar con un estudiante ciego en el aula. A mí no me avisaron que yo iba a tener un estudiante ciego o un estudiante sordo, o tengo un estudiante que es de una etnia diferente, o incluso tengo un estudiante que viene de otro país y pues él tiene unas culturas muy diferentes a las nuestras y entonces a veces pueden pasar dos cosas, que o nos preocupamos porque no sabemos qué podemos hacer y sencillamente al no saber qué hacer porque no nos lo enseñaron cuando pasamos por la universidad, hicimos nuestra carrera, entonces pues bueno, no, pues yo doy mi clase normal, entre comillas, yo doy mi clase normal y pues ya el estudiante, ya miraremos qué pasa con el estudiante. Y otras veces pasa que pues nos preocupamos por poderle dar esa atención, pero en aras de darle esa atención desde la igualdad, entonces muchísimas veces se nos olvida el que debemos potencializar nuestra práctica pedagógica y simplemente
esperamos a que sea el estudiante el que sea propositivo. Entonces, pues lo que ya me diga el estudiante, entonces con base a eso trabajamos o con base a eso hacemos. Y eso se da, pues, por lo que les mencionaba anteriormente. A nosotros sencillamente no nos capacitaron en este tema. Y desde ya hace algunos años el Ministerio de Educación ha venido trabajando el tema de inclusión, no es un tema nuevo, buscando precisamente fomentar y garantizar que todas las personas sean parte del sistema educativo y que tengan posibilidades de participación de igualdad, en igualdad de condiciones, pero sobre el principio de equidad. En este sentido, debemos considerar ciertas cosas para hablar de inclusión, y antes de hablar de inclusión, deberíamos más bien analizar qué no es la inclusión, que son prácticas que hemos tenido arraigadas y que en algún momento, por desconocimiento, hemos podido pues realizarlas o hemos podido hacerlas, pero que ya nos están invitando a cambiar ese chip y a cambiar esas prácticas y adoptar unas nuevas en aras de ofrecer una mejor oferta en nuestro sistema educativo y en nuestras aulas. Entonces, a veces, lo que les mencionaba, a veces creemos que, bueno, no, yo tengo un estudiante de una minoría étnica o tengo un estudiante con discapacidad en el aula, o tengo un estudiante con talentos excepcionales, que es lo que anteriormente se llamaba como estudiantes superdotados. Ahora el término es talentos excepcionales y muchísimas veces decimos, no, pues él está en el salón, entonces claro, o sea, yo en mi salón, en mi aula, en mi materia, en mi espacio académico hay inclusión, ¿sí? Y realmente aquí los invito a que hagamos una reflexión. Si el estudiante está dentro del aula y tiene sus ayudas técnicas, eh, por ejemplo, puede ser que necesite algún caminador, que necesite silla de ruedas, que necesite bastón, que tenga un guía lector, ya sea porque tenga movilidad reducida o sea una persona ciega, que tenga un intérprete de lengua de señas en el aula. Entonces, están allí, está ubicado en el lugar del salón donde él solicitó hacerse y, no, y siempre está ahí y tengo comunicación con el guía o con el intérprete o con la familia y eso es. Entonces muchas veces pensamos que el hecho de que esté allí con esas ayudas técnicas ya está incluido, pero realmente la inclusión requiere un proceso más amplio y vamos a ver cómo ese proceso más amplio pues no requiere para nosotros muchísimas veces ni siquiera contar con un presupuesto económico. Por ejemplo, si nosotros tenemos un estudiante, ya sea en la educación básica o en la educación superior, durante varios grados o varios semestres, un estudiante ciego, un estudiante con discapacidad o de una minoría étnica, que lo primero que debemos hacer con el estudiante es conocerlo como persona, conocer al estudiante como persona y dejar a un lado las etiquetas que le ha impuesto la sociedad históricamente. Esas etiquetas de el sordo, el ciego, el de la silla de ruedas, incluso a veces con diminutivos, a veces incluso es el cieguito, el sordito, o si así nos referimos a ellos por su nombre, es Juanito, Adrianita, Pedrito, los diminutivos, porque pensamos que es una manera de tratarlos con cierta consideración. Pero esas etiquetas realmente lo que hacen es que de alguna manera reducen la dignidad como de ellos como persona, puesto que, ¿por qué referirnos a Pedro como el sordito o como el cieguito o como el ciego? Yo tengo un ciego en la clase, no, ¿por qué no decir más bien, yo tengo a Pedro o en mi clase tengo un estudiante o tengo a Pedro que es un estudiante ciego? Pero siempre pensar en sus capacidades y pensar en Pedro como persona, como mi estudiante. Es una manera de reflexionar en cuanto a ellos. Y muchísimas veces cuando tenemos una persona eh, dentro del aula, conocer acerca de su cultura. Yo he visto a través de los años que llevo como docente entre mis compañeros y entre los diferentes roles que he podido
ejercer en el área de la educación, cómo hay docentes que interactúan con sus estudiantes y que incluso uno los puede ver que de pronto hasta comparten un café, que antes de la clase comentan algo que puede o no puede tener que ver con el tema de la clase o después de, ¿sí? Pero cuando se trata de estudiantes con discapacidad, cuando se trata con estudiantes que tienen una cultura diferente a la nuestra, hay como cierta resistencia, por así decirlo. Entonces nos limitamos a darle la clase, a darle el tema, la materia que nos compete y ya está. Docentes que tenemos, o estudiantes que tenemos en el aula durante varios años y bueno, si es una persona ciega, ¿por qué no de pronto aprender un poco sobre su sistema de lectura? Por lo menos en qué consiste el sistema de lectura braille. O si es una persona sorda, pues no tenemos que volvernos expertos en lengua de señas, pero una manera de ser inclusivos y demostrar interés por nuestro estudiante es que, bueno, si yo lo voy a tener 1, 2, 3 semestres, así sea uno solo, aprender a saludarlo en su idioma, que realmente no es muy complicado. Si aprendemos a saludar en inglés, en francés, cuando tenemos estudiantes en alguna de las carreras que hablan otro idioma, porque, oh, genial, ¿por qué no aprender a saludar a la persona sorda en su idioma? Conocer un poco de su cultura. Yo no sé si ustedes sabían, pero las personas sordas, el idioma de las personas sordas tiene sus propias reglas gramaticales y además de eso, entre la cultura de las personas sordas, ellos se identifican o nos identificamos por una seña particular y asimismo, si ustedes han tenido o tendrán un estudiante sordo en algún momento de su práctica pedagógica, sepan que a ustedes los van a identificar por una seña que va a equivaler a su nombre. Y eso es parte de la cultura del sordo. Y hay docentes que pueden pasar y decir, yo tuve un estudiante sordo en tal programa, en mi materia, y tantos semestres, ¿y qué aprendiste de él? No, pues muy buen estudiante. O a veces se le dificultan ciertas cosas, pero aprendiste a saludar en el idioma no. Tuve un estudiante ciego, ¿y qué aprendiste de él? ¿Sabes algo de qué se trata el braille? Es tanto que muchas veces creemos que el braille es un lenguaje o un idioma y no lo es. Entonces es conocer son ejemplos muy sencillos. O a veces cuando nuestro estudiante tiene movilidad reducida o viene de una comunidad indígena, conocer aparte de la cultura de ellos, que nos cuenten cómo es su cultura, que podamos incluso enriquecer nuestra práctica pedagógica con ese conocimiento que nos pueden dar nuestros estudiantes, incluso involucrarlo de alguna manera en nuestras clases. Eso forma parte de la inclusión, porque es que, entre otras cosas, muchísimas veces cuando hablamos de inclusión, pensamos en el imaginario de la mayoría de las personas está en que la inclusión es para las personas con discapacidad. Y sí, muchísimas veces se menciona y en mayor porcentaje a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Porque históricamente sus derechos han sido vulnerados. Y de hecho, hasta hace algunos años, las personas con discapacidad estaban relegadas a estar en instituciones supuestamente especializadas para ellos. Es decir, desde ahí ya no había un principio de inclusión, ahí había una segregación y una exclusión total. Desde que el Ministerio de Educación empezó a tomar cartas en el asunto y a prestar un poco más de atención, empezó a mostrarse un compromiso y en relación al desarrollo de las personas con discapacidad y de las minorías étnicas, no solo a nivel social, sino a nivel educativo. Entonces, una de lo que está estipulado en el decreto 1421 es que todas las instituciones educativas deben recibir en sus aulas a todos los estudiantes con o sin discapacidad, porque es que hasta hace unos años se veía que el colegio o la institución educativa o la universidad bien podía decir no, es que acá no tenemos la manera de darle atención a ese estudiante porque tiene discapacidad o porque pues por ser de una población indígena, pues no maneja bien el español o prefiere trabajar en su idioma, entonces mejor busque otra institución donde sí lo reciban. Entonces se daban el lujo
de no recibirles, de negarles el acceso. Y ya el Ministerio de Educación dijo, "Oje, esperen un momento, no es que todas las instituciones educativas deben recibirlos, pero no solamente recibirlos, no solamente es dar el acceso a la institución, sino que además de eso deben garantizar que se cumpla el derecho a la educación con principios de equidad". Entonces, de ahí en adelante se empieza a fortalecer la diversidad educativa dentro de las instituciones educativas. Pero además de que el Ministerio de Educación nos dijera, venga, es que ustedes como institución, no importa si son educación superior o educación media, deben aceptar a todos los estudiantes que lleguen, deben aceptarlos en sus aulas. Además de eso, tenemos que eliminar las barreras que se nos presentan. Y eso es lo que hace la inclusión educativa. La inclusión educativa nos permite identificar esas barreras y de manera progresiva irlas eliminando. Las barreras que impiden el aprendizaje y la participación, tanto de las minorías étnicas, y en esas minorías también se encuentran pues los estudiantes LGBTI. Y bueno, aquí yo voy a como a cambiar un poquito el discurso que siempre se maneja en tema de inclusión y siempre hablamos de los estudiantes. No solamente los estudiantes, también docentes. También hay docentes con discapacidad, también hay docentes de minorías étnicas, también hay docentes LGBTI y también son docentes y estudiantes que han tenido que pasar por procesos difíciles para que sus derechos se vean reconocidos y para que pueda haber una inclusión. De hecho, sin irnos muy lejos, en Colombia tenemos ejemplos claros. Vea, yo les puedo mencionar dos ejemplos de dos docentes, una de ellas, ambos con una de ellas ciega, persona ciega, y el otro docente baja visión, y pasaron dos cosas totalmente opuestas. En el caso de la docente que es persona ciega, ella es docente de primaria y sus estudiantes no tienen conflicto con que sea una una docente ciega la que tengan dentro del aula, ni se sienten incómodos y no saben cómo interactuar. ¿Por qué? Porque desde la institución educativa se dio una cultura de inclusión y de respeto en el que para ellos tener una docente ciega es igual que si no lo fuera. De hecho, ellos aprendieron a trabajar con ella eh, como si lo hubieran hecho con otra docente que no fuera ciega, bajo las normas, los criterios y los parámetros de la institución educativa. Y la experiencia de ella, no tengo el enlace por acá, pero bueno, qué bueno podérselos, de pronto lo busco y se los comparto antes de que termine la charla. Es muy bonita. Ella le hicieron una entrevista y ella y sus estudiantes se expresan al respecto y es una experiencia muy bonita que nos hace ver de que la inclusión nos beneficia a todos. Y por otro lado, tenemos el caso de un docente ciego en una universidad de Colombia, no es del Quindío, en una universidad de otro departamento, en el que lamentablemente, por tener baja visión, pues la institución decidió retirarlo, o sea, no tenía ningún otro argumento para decirle no puede trabajar aquí, no debe seguir trabajando acá, porque no había fallas en su práctica pedagógica ni queja por parte de sus estudiantes, pero sí hubo una exclusión por parte de las directivas porque era un profesor con baja visión y pues eso requería ciertas cosas para la accesibilidad que es diferente en cuanto al acceso. Bueno, ahí vemos dos casos, pero entonces ambos casos nos enseñan que la inclusión es para todos, tanto estudiantes como docentes, y que se puede presentar inclusión y exclusión en diferentes esferas. ¿Y a qué se debe? Al desconocimiento, a la impotencia que nos puede causar el no saber qué hacer, y el no saber qué hacer nos puede llevar a cometer errores. Es por eso que el Ministerio de Educación nos pide que conozcamos el decreto 1421, que yo no sé si ustedes lo conocen, se han tenido la oportunidad y la dicha de leerlo, de estudiarlo, de comprenderlo. Es un decreto muy sabroso. El decreto fue publicado, ratificado, aprobado en el año 2017
Y básicamente el decreto se enfoca mucho a la persona con discapacidad, pero muchos de sus apartes hablan también de cómo se puede fomentar la inclusión con personas que no tienen discapacidad, y también nos compete a nosotros como universidad, porque si bien las universidades como entes de educación superior son autónomas, pues en algún momento sí debemos regirnos por los parámetros del Ministerio de Educación. Y además de eso, hay una parte muy interesante en el decreto, y es que nos menciona que los procesos de inclusión que se realicen dentro de la institución educativa es un punto esencial para cualificar y para renovar la acreditación institucional. Y pues como la inclusión es un tema de derechos y dentro de nuestra institución como universidad tenemos estudiantes con y sin discapacidad, pues entonces sí es algo, es un tema muy relevante para nosotros y es muy importante. Yo comparo un poco el decreto 1421, como todos tenemos un libro en el que decimos en nuestra práctica pedagógica, este libro es, mejor dicho, como sagrado para mí. Bueno, el decreto 1421 es un decreto muy importante que regula y rige la educación inclusiva en Colombia y que además de eso nos permite dar respuestas educativas en el que nuestros estudiantes puedan tener aprendizajes significativos, experiencias significativas. Y haciendo un análisis de eso nos permite además valorar la participación de todos nuestros estudiantes, de todos nuestros docentes y respetar sus diferencias. Acá hay algo muy importante. Si bien este decreto y otras normativas que da el Ministerio de Educación nos habla de que se debe trabajar el principio de equidad y dar las mismas oportunidades para todos, es importante también hacer una reflexión en cuanto a nuestra práctica pedagógica, porque si las oportunidades se deben trabajar en equidad, las exigencias también. Entonces, aquí también tenemos las dos caras de la moneda. A veces nos pasa que nosotros sin duda somos muy buenos docentes en cada una de las áreas en que nos desempeñemos y sin duda nos preparamos para llegar a nuestras aulas y trabajar con nuestros estudiantes. Pero muchas veces pasa que aún teniendo en el aula un estudiante, una minoría étnica o una persona con discapacidad, preparamos la clase sin tenerlos en cuenta. Es decir, durante muchos años yo puedo llevar 5, 6, 10 años o más años de experiencia docente y he hecho cambios en mi clase porque pues a medida que va pasando el tiempo, claro, exige que yo vaya cualificando las actividades que yo vaya desarrollando con mis grupos. Pero básicamente el discurso viene siendo casi que el mismo, ¿sí? Hay actividades que cambian, hay cosas que cambian, pero pues yo he dado siempre mi clase así. Ahora me encuentro con un estudiante con discapacidad o con un estudiante que su cultura es muy diferente a la mía y pues para tenerlo en consideración pues como complicado porque primero a mí desde la dirección del programa o no me dijeron o bueno me dijeron pero pues igual, ¿yo qué hago? Pues igual yo tengo que dar mi clase. Y muchísimas veces pensamos que tenemos en el aula 26 estudiantes, 25 estudiantes más un estudiante con discapacidad o 25 estudiantes más un estudiante de una etnia diferente o de una minoría lingüística. Entonces, la invitación que se nos hace es cambiemos ese chip. Tenemos 26 estudiantes, no 25 más uno, tenemos 26 y en aras de dar esas mismas oportunidades de participación y en aras de mejorar nuestra práctica pedagógica debemos preparar la clase para todos. Es decir, a veces pasa, les voy a dar un ejemplo puntual. En una de las tantas clases, el docente puede preparar su clase y de tarea les deja, bueno, van a escuchar un video, van a escuchar una canción y con base a eso van a realizar una actividad. Y hay un estudiante sordo entre ellos. Bueno, y dio su instrucción y no dio ninguna instrucción diferente para el estudiante sordo. ¿Por qué tendría que dar una instrucción diferente? Si se trata de escuchar una canción, un audio, un video, ¿qué adaptación le vamos a hacer al estudiante? Y la respuesta del docente es, a mí se me olvidó que estaba en mi clase.
¿Qué quiere decir? Que en la práctica la materia, la clase la preparamos para 25 estudiantes, no para 26. Pero es muy diferente si el docente dice, bueno, van a escuchar el podcast, el video, el audio, la canción y con base a eso van a realizar tal y tal actividad. Y Sofía o Mateo, que es una persona sorda, va a realizar tal y tal actividad. En lugar de escuchar, pues va a ver tal video y la actividad puede ser la misma. Lo que nos dice el Ministerio de Educación es que debemos manejar un currículo flexible, donde los objetivos sean los mismos para todos, pero la manera de alcanzar esos objetivos se puede dar de una manera diferente, se puede enfocar diferente, que esas oportunidades de acceder a la información, que nuestra enseñanza sea diversa y que además de eso, pues el estudiante sí tenga la oportunidad de aprender y de participar dentro de la clase y no salir pues con responder, es que se me olvidó que lo tenía en mi clase, que muchísimas veces pasa. Eso a veces nos sucede. Y es que hay algo muy importante también para tener en cuenta, y es que si hablamos de inclusión, es muy importante que recordemos que el Ministerio de Educación nos dice que debemos garantizar que todos estén dentro de los espacios académicos, pero que puedan acceder a la información. Y es una de las, bueno, el Ministerio de Educación la clasifica de alguna manera los principios de la inclusión por medio de 3 aspectos: presencia, participación y progreso. Y esa participación es la oportunidad de que cada uno pueda ser escuchado, pueda tomar decisiones en conjunto en aspectos claves. ¿Y a qué nos referimos? Bueno, es que muchísimas veces los compañeros de clase bien pueden tomar las decisiones o los docentes bien pueden tomar las decisiones por el estudiante a quien se le debe garantizar la inclusión y luego simplemente la informamos. Y no debe ser así, debe ser total y completamente participativo. Si el estudiante puede tomar decisiones dentro de su entorno social, dentro de su entorno familiar, pues más aún con algo que le implica directamente, que es la formación, su formación educativa. Entonces, ahí es donde debe también tomar decisiones. Se espera que el estudiante sea propositivo, sea participativo, pero también se espera que haya una corresponsabilidad docente e institucional. Y el otro es el progreso, en que todos debemos tener la oportunidad de demostrar nuestros avances y nuestro aprendizaje, pero en relación con nosotros mismos. Y en ese sentido, recordar que estemos o no estemos hablando de inclusión, pues cada uno de nosotros tenemos un estilo de aprendizaje diferente, ¿sí? Entonces, con base a eso, bien puede ser que a un estudiante se le facilite presentar un examen de manera oral, mientras que a otro se le facilite presentarlo por escrito. ¿Y por qué esto? Porque algo que nos permite garantizar el derecho a la educación de nuestros estudiantes y que de hecho está en la ley 115 y en el decreto 1421, es que puedan hacerlo en su mismo idioma. Entonces, uno dice, bueno, pero ¿cómo hago si yo no sé, por ejemplo, si mi estudiante habla quechua, yo no sé quechua o yo no sé lengua de señas? Y si va a escribir, el braille no es un idioma, es un método de lectura, pero entonces si es una persona ciega, lo va a escribir en braille, yo no sé braille. Pero sí se pueden hacer ciertas adaptaciones. Por ejemplo, el estudiante, entender que cada uno tiene ritmos diferentes, entonces yo bien puedo presentar un parcial para mis 25, 26 estudiantes o 20 estudiantes, el mismo parcial para todos, pero permitirle que lo presente de una manera diferente. Es decir, que si es ciego y se le facilita mejor presentarlo de modo oral, bueno, entonces abrimos el espacio para que presente su parcial de manera oral. O que si es sordo y se le facilita presentarlo en su idioma, pues abrimos el espacio para que pueda presentar el parcial en lengua de señas con la presencia de su intérprete allí.
o preguntas que no sean abiertas porque se les puede dificultar en el momento de redactar en el idioma español, teniendo en cuenta que el idioma español no es la primer lengua de la persona sorda. La primer lengua de la persona sorda, su primer idioma es la lengua de señas. Entonces, miren que son cositas muy puntuales que si nosotros tenemos presentes, si nosotros cuando nos encontramos con un estudiante en el aula al que según la ley de educación, el decreto 1421, nos dice que debemos garantizar el derecho a una educación de calidad, debo empezar a buscar y aprender acerca de mi estudiante. La inclusión sin duda nos hace mejores docentes, nos hace mejores estudiantes, pero más allá que eso nos hace mejores personas. Y es que precisamente lo que se busca no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, es que pueda haber una educación de calidad. En los Objetivos de Desarrollo Sostenible que tiene la ONU para el año 2030, precisamente en el objetivo número 4, está el de garantizar una educación equitativa, inclusiva y de calidad para todas las personas durante toda la vida con oportunidad de aprendizaje. Cuando nosotros analizamos ese objetivo y cuando dice que educación de calidad, equitativa e inclusiva durante toda la vida, vemos que como universidad, como docentes de educación superior, como funcionarios de una universidad, nos compete bastante. A veces pensamos que como ya estamos en educación superior, pues los estudiantes deben ser mucho más autónomos, más responsables, y es totalmente cierto. Pero esa autonomía se logra con las personas con discapacidad y con las personas de minoría étnica cuando se les hace los ajustes y se les da los apoyos necesarios para que haya no solamente el acceso, sino la permanencia en la educación. Porque muchísimas veces si miramos cifras, y bueno, yo no soy experta en cifras, de hecho no me gusta estar mirando porcentajes y cifras, no lo hago, porque a veces pasa eso, a veces pasa y se dice, ay, yo tengo tantos estudiantes, tantos con discapacidad y entonces tantos que son indígenas y tantos que son afro y tengo tantos LGBTI. No, porque cuando hablamos de inclusión no debemos manejar de manera sesgada esas cifras. Yo eso se lo dejo a la parte administrativa. Pero si de pronto tenemos que voltear a mirar eso, nos damos cuenta que los casos de deserción educativa se da más en las personas con discapacidad y en los grupos poblacionales. ¿Y por qué? No es porque no tengan las habilidades o capacidades suficientes para poder completar el ciclo de educación superior. O incluso pasa en la educación media y en la básica también sucede. Es porque no se le han dado esos apoyos y esos ajustes necesarios. Y esos ajustes necesarios de los que nos habla el Ministerio de Educación, del que nos habla el decreto 1421, que incluso el decreto 1421 nos menciona que se debe trabajar algo que se conoce como el diseño universal de aprendizaje, DUA, que bien la palabra lo dice universal, es decir, para todos. Pero ¿por qué nos invitan a hacer eso? Porque eso implica que nosotros como institución, como docentes, incluso como compañeros de una persona con discapacidad, como compañeros de estudio de una persona de una minoría étnica, reorganicemos nuestros procesos educativos, reorganicemos los procesos que estamos llevando actualmente. ¿Para qué? Para poder garantizar que se den las condiciones necesarias para la educación. Incluso en el año, se me fue el año, bueno, se realizó la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad y en esa convención hay un artículo muy importante, que es el artículo 24, donde se nos habla precisamente de esas condiciones que debemos brindar a nuestros estudiantes con discapacidad. Bueno, no sé si de pronto yo hablo mucho y voy así como
Me emociona mucho este tema. Yo soy apasionada con el tema de la inclusión, entonces no sé si de pronto haya preguntas hasta el momento. Profe Gilma, solamente una sugerencia que me acaban de hacer, que si por favor retira unos cuadritos que están sobre la imagen que no permite ver el cuadro. Tenemos una pregunta por el chat también que dice, teniendo en cuenta que este decreto rige específicamente para niveles de preescolar, básica y media, la pregunta es, ¿cómo podríamos integrar en la universidad dicho decreto en los siguientes aspectos? El ingreso. Dado dado que las condiciones y requerimientos de ingreso son diferentes para universidades que para colegios. Profe Gilma, No encuentro ese decreto para mí. Bueno, sí, estaba analizando la pregunta. Bueno, el perfecto. decreto no rige solamente para básica y media. En algún momento yo les mencionaba que el decreto también tiene que ver con la educación superior, ¿sí? Y cuando se dice, se habla, claro, el ingreso, las condiciones son diferentes para el ingreso de educación superior a los colegios y a la educación básica, la primaria. Pero si bien el mismo decreto reglamentado nos dice que cuando habla de oportunidades de acceso para todos, lo que se menciona es que, por ejemplo, en algunas universidades o en algunos institutos, lo que hacen es que vamos a hacerle un diagnóstico al estudiante para ver si se puede eh, permitir el ingreso esta carrera, si se puede permitir el ingreso a este programa académico. Los diagnósticos es algo que que el diseño, no, que el decreto nos dice, bueno, ya no, ya debemos salir del diagnóstico y más bien pasar a identificar las características de los estudiantes. Entonces, de todas maneras, para el ingreso a la educación superior hay unas normas que sí o no se deben cumplir, ¿sí? Para estudiantes con o sin discapacidad. Sí, hay unos puntos específicos que reglamenta la educación primaria, la educación preescolar, pero si leemos bien el decreto y si leemos además de no solamente el decreto, sino los apoyos que ha dado el Ministerio de Educación para la implementación del decreto, menciona que las universidades son autónomas. Entonces la universidad es autónoma en el sentido de que da sus requerimientos y sus instrucciones y sus condiciones para el ingreso a los estudiantes para la universidad superior. Sin embargo, el mismo decreto regula y dice que si tenemos un estudiante en educación superior se deben dar las condiciones necesarias. Entonces, por ejemplo, yo bien puedo tener un estudiante con discapacidad bajo las normativas y bajo los requerimientos que establece la universidad como un ente autónomo, pero igual, bajo lo que nos dice este decreto, debo brindarle los apoyos y los ajustes necesarios. Es decir, no es posible que un estudiante ciego esté desde el inicio del semestre sin su guía lector, por ejemplo, ¿sí? O que pensemos que porque es un estudiante ciego o es un estudiante sordo, entonces sencillamente se le debe mirar que de todas maneras, sí o sí, tiene que pasar por un proceso de que se le debe hacer un refuerzo o que se debe hacer un ajuste o que se debe, bueno, ajuste sí, más bien como un refuerzo o algo especial porque es una persona con discapacidad o porque es una persona que presenta unas características diferentes. Listo, profe. Tenemos otra pregunta que dice, ¿es entendible el concepto de inclusión, más aún el de reconocer las capacidades distintas que emergen en el aula como lugar de encuentro? Si bien en la universidad existen docentes capacitados desde su formación de pregrado para desarrollar adaptaciones curriculares y metodologías flexibles para la diversidad de aprendizajes de los estudiantes, ¿qué hace o qué debería ser la Uniquindío integradora para intervenir en el ejercicio educativo
de los docentes que no cuentan con formación pedagógica y didáctica de base para su rol formativo? La respuesta es muy sencilla, capacitación. Si nosotros como universidad realmente queremos ser una universidad inclusiva, debemos pues tomar como la iniciativa y más que la iniciativa, tomar la decisión de capacitar a los docentes en cuanto a eso. Pienso que algo muy importante que se debe hacer es por programas. Eh, uno quisiera que todos los docentes tuvieran la capacitación en eso, en inclusión, pero pienso que hay que empezar a manejar o a mejorar desde la casa. Y pues cada programa educativo tiene, bien sea estudiantes con discapacidad o estudiantes con minorías étnicas. En ese sentido, la universidad debería capacitar a los docentes de ese programa particularmente y específicamente cómo trabajar con el estudiante que tenga discapacidad o con el estudiante de la minoría étnica. ¿Por qué? Porque muchísimas veces en aras de ese objetivo que se tiene, que es el de garantizar el derecho a la educación en equidad, muchísimas veces, y vuelvo y lo repito mucho, o sea, caemos en errores por desconocimiento. Entonces, sin duda, hay excelentes docentes en cada uno de los programas, pero esa excelencia puede mejorar capacitándonos para atender a los estudiantes en condiciones de equidad. Y cuando hablamos de atender, no hablamos de caer en el tema del asistencialismo, ¿sí? Porque muchísimas veces se piensa que atender es bueno. Si es pues si se le dificulta mucho, entonces simplemente pongamos, o más bien no, no es que se le dificulte. Como es una persona con discapacidad o como por sus condiciones o por su situación, vamos a colocarle algo pues que no, que sea como más sencillo, más fácil. No, esa no es la idea. O a veces pasa al otro lado, todo lo contrario. Exijámosle más para ver hasta dónde llega. Y eso se da por desconocimiento. Entonces, si realmente queremos aprovechar esos insumos de los que nos vienen hablando y que mencionaban allí, que si la universidad tiene docentes capacitados en el desarrollo de adaptaciones curriculares, bueno, la manera de aprovechar esos insumos es ir programa por programa, donde haya estudiantes de inclusión, capacitando a los docentes que trabajan con esos estudiantes de inclusión. Pues si realmente queremos hacer la inclusión como debe ser, porque no es posible que haya un estudiante de inclusión o dos o tres o cuatro en un mismo programa y los docentes que den su materia, su programa, que cumplan con su planeación, pues no sepan cómo abordar al estudiante con discapacidad o con diversidad. Entonces, lo principal es eso, capacitar al docente por programa, diría yo, incluso por semestre. Porque a veces pasa eso, pasa que está el estudiante, hay un estudiante ciego en comunicación o en alguna licenciatura de primer semestre y luego llega otro estudiante ciego, o bueno, ya va digamos en cuarto semestre y llega un estudiante ciego a primer semestre o con movilidad reducida. Y es importante eso y es importante además también capacitar a sí, a los compañeros. O sea, la inclusión no se puede dar solamente en aras de enfocarnos al docente. La responsabilidad no es solo del docente. Bien lo dice la palabra, corresponsabilidad. Entonces, a veces el estudiante con discapacidad o el estudiante de minoría étnica, o incluso un estudiante que venga de otro país, de Venezuela, de España, pues con ellos no es que pase mucho, pero puede pasar que los compañeros no encuentran la manera de, y digo encuentran entre comillas, de trabajar con ellos porque es que cómo le llego, es que cómo le hago, es que es más fácil si trabajo con un compañero que no tiene discapacidad, es que es más cómodo si trabajo con un compañero con el que comparta mi mismo legado cultural, es que es como rarito, es que no es normal, que tiene mucho que ver con la manera en cómo nosotros como docentes trabajamos nuestro enfoque pedagógico y para los compañeros es muy bueno como que ellos puedan tomar conciencia
de que pues no es como apropiado que el estudiante esté solo toda su carrera porque tiene discapacidad. O que, bueno, lo incluimos en el grupo y pues hacemos nosotros el trabajo y dejémoslo ahí lo más facilito, o simplemente pues lo pasamos y le decimos al profesor que trabajamos todo, porque ha pasado, pasa muchas veces, como muchísimas veces pasa, que el grupo es muy inclusivo y que da las mismas exigencias eh, para sus compañeros con o sin discapacidad. Pueden pasar las dos cosas. Eh, pues es que entre lo que nos pide el Ministerio de Educación es que pasemos de ese enfoque tradicional, pero ese enfoque tradicional no solamente puede ser de la parte docente y administrativa, o solamente de la parte docente y la administrativa, no. Tiene que ver con toda la comunidad educativa, tiene que ver con todos, porque es que antes lo que se hacía era mirar si el estudiante tenía discapacidad, ¿qué hacemos con él? Y muchas veces hay docentes que dicen, no, pero es que para qué le trabajamos tal tema si es que no lo va a aprender. O esta actividad que no la haga porque pues es que como no escucha o es que como no ve, pues no, o sea, no lo hagamos. Cuando, por ejemplo, en el caso de una persona ciega, si el docente se capacita un poco en cómo describir la situación, en cómo describir escenas, cómo describir imágenes, está haciendo una adaptación, está haciendo un ajuste razonable y no implica o no exige un presupuesto económico. Si es una persona con movilidad reducida, muchísimas veces pasa que los docentes planean, bueno, cuando estábamos en la presencialidad, sus salidas de campo, pero entonces cómo es el lugar al que vamos, el terreno al que vamos, si será o no accesible para nuestro estudiante usuario de silla de ruedas. Entonces esa es la invitación que se nos hace, pasar de ese enfoque tradicional en el que damos nuestra clase, en el que estamos en nuestra zona de confort, en el que podemos saber que existe una norma, una ley, en el que podemos saber que se presentan muchas cosas en lo que tiene que ver con materia de inclusión, pero pues a mí no me compete. Le compete al estudiante y a su familia y a su guía lector y a su intérprete y de pronto lo mandamos por allá, le preguntamos a Bienestar Institucional qué hacer, pero pues a mí, o sea, yo no, pues yo doy mi clase, no. El enfoque, ese es el enfoque que venimos trabajando año tras año. El Ministerio de Educación nos invita a pasarnos a la educación inclusiva, donde se tienen en cuenta las características de cada estudiante, pero ¿de qué manera? Identificándolas. ¿Y cómo las identificando? Las identificamos conociendo al estudiante. Y lo primero que podemos hacer para conocer a nuestro estudiante es eliminar las barreras que se nos presentan. Y una de esas barreras es actitudinal. A veces tenemos el imaginario de que porque nuestro estudiante eh, es diferente a nosotros, entonces no entiende ciertas cosas o no necesita que se le trabajen ciertos aspectos. Y realmente no es así. Realmente es solucionar nuestros espacios académicos desde una colaboración entre todos, entre docentes, administrativos, compañeros, entre todos en el aula. Algo también muy importante, ya como para ir terminando, es que debemos meditar en cómo nosotros, aparte de conocer a nuestro estudiante, conocer su cultura y aparte de capacitarnos un poquito en cuanto a inclusión, en cómo podemos nosotros, o en cuanto a los ajustes razonables que debemos hacer, en cómo nosotros podemos ser inclusivos. Y lo primero, yo se los había mencionado, es ver la persona, no su procedencia, no su discapacidad. No es ver que tenemos a Claudia, ay, yo tengo ahorita clase con un grupo y ahí hay un sordo, tengo un estudiante ciego ahí, y entonces a veces me toca parar porque es que el guía me dice que es que espere un momentico que tal cosa, o es que me toca mirar que, porque es que el intérprete me menciona esto y aquello. No, es mirar la potencialidad de nuestros estudiantes y luego eso nos va a permitir cambiar nuestra mirada de o salirnos de nuestra zona de confort o que miro a mi estudiante como que lo debo asistir o que es que es ciego, que pesar que sea ciego. Es que es una lumbrera, pero lástima que ande en silla de ruedas.
salirnos de hecho, las personas con discapacidad es como un llamado que nos hacen de no verlos como pobrecitos, como una mirada de conformismo. No, ellos tienen unas habilidades y unos talentos igual que nosotros que no tenemos discapacidad, los tenemos. Entonces, es salirnos de esa zona de confort, transformar nuestro sistema educativo mediante nuestra práctica pedagógica, es hacer un trabajo articulado, docentes, compañeros del aula, administrativos, y aparte de eso, algo que yo les quiero invitar, como les decía para terminar, es hacer un uso adecuado del lenguaje inclusivo. El uso del lenguaje inclusivo es un tema de derechos, de respeto y de dignidad. Y a veces decimos, ah, pero es que yo no sabía que se dice así. Y si nos capacitamos y si aprendemos cómo sí se dice y cómo no, porque es que muchas veces nos encontramos con espacios donde dice, ah, venga, y por ejemplo, él que es ciego, que no es, y en comparación con los compañeros que sí son normales, o sea, que no es normal, que sí es normal, o es que, ¿cómo hace él para trabajar con los compañeros que son normales? No, pues les quiero contar que normal, ninguno de nosotros es normal. Ninguno, todos somos diversos, todos somos diferentes. Entonces, dentro de la normalidad de la que nosotros hablamos, nadie lo es. Está la persona que tiene mala ortografía, está la persona que es distraída, está la persona que tiene déficit de atención, está la persona que es supremamente tímida, que le gusta estar aparte o que es supremamente extrovertida. Entonces, todos somos diferentes, entonces no hay normalidad o anormalidad. Nos referimos a veces con que es que él tiene una enfermedad. Una persona con discapacidad realmente no se considera como una persona enferma. Entonces hay términos que nosotros podemos replantear o sacar de nuestro vocabulario y empezar a utilizar de manera que podamos trabajar el tema de derechos y de respeto. Bueno, profesora Gilma, me permito hacer un pequeño paréntesis un poco alejado del tema de capacitación y es que en el chat tenemos dos enlaces para que todos ustedes los asistentes por favor nos ayuden diligenciando primero el registro de asistencia y segundo la evaluación de esta capacitación. Tenemos acá otra pregunta, profesora Gilma, si me permite yo se la leo. Dice, son importantes las estrategias institucionales que existen para el ingreso, permanencia y éxito universitario dirigidas hacia las mal llamadas minorías o grupos de atención especial y al estamento estudiantil general. Sin embargo, como institución, no contamos con medidas concretas para el registro y proceso de admisión para aspirantes con necesidades educativas especiales. ¿Es importante generar políticas universitarias para su ingreso o primero se debe iniciar un plan masivo de capacitación docente para afrontar esos nuevos retos de adaptaciones curriculares? Bueno, yo aquí quiero, con mucho respeto, hacer una aclaración, y es que cuando hablamos, pues ya no hablamos de necesidades educativas especiales. Desde la ONCE, que es el Observatorio Nacional para la Calidad Educativa, desde la UNESCO y otras entidades oficiales que trabajan por la calidad educativa, se ha replanteado el término de necesidades educativas especiales y ahora se habla de barreras para el aprendizaje y el acceso. Entonces, eso pues por un lado. Lo otro es que para el acceso a la educación superior, eh, si bien lo más importante, o sea, no es que se deba colocar una medida concreta. Yo creo que la universidad sí está haciendo algo muy importante cuando hablamos de acceso de los estudiantes o de los aspirantes, y es que cuando el estudiante se registra o se inscribe, hay una encuesta en la misma plataforma está en la que se le pregunta si tiene alguna discapacidad, si pertenece a algún grupo étnico, o sea, eso ya lo hace. Y eso es importante porque le permite a la universidad establecer e identificar los estudiantes que van a ingresar a la institución.
Lo que se debe hacer es aprovechar ese registro, es aprovechar ese registro y bueno, tenemos los datos, bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar a garantizar y hacer los ajustes razonables para los estudiantes? Yo respondería que en primera instancia lo primero es capacitar a los docentes. Primero, lo primero es eso. Lo primero es que mira, muchísimas veces pasa que el docente llega y empieza su semestre, hablando de la universidad, y ni siquiera está enterado de que va a tener un estudiante indígena o un estudiante con discapacidad en el aula. Entonces pienso que lo primero es mirar cómo capacitar cada programa, capacitar a los docentes y concientizar tanto al programa como al docente. ¿Y por qué avisarle que va a tener un estudiante con discapacidad o un estudiante de una etnia diferente? Pues para que se contextualice en la manera en cómo debe hacer los ajustes y cómo debe trabajar con el estudiante. Listo, no sé. Ah, acá tenemos otra pregunta. Dice, en los colegios está el PIAR donde se incluyen los planes de mejoramiento de los establecimientos educativos, entre estos los ajustes razonables. En las instituciones de educación superior, ¿desde dónde nos podemos regir para poder implementar los ajustes razonables pertinentes? Bueno, lo primero es que el decreto primero invita a trabajar el DUA, es el diseño universal de aprendizaje. Porque el DUA nos permite trabajar con todos los estudiantes, con todo el grupo, con todo el curso. Ya el PIAR es como una medida que se aplica en el caso de que el DUA así lo requiera, o sea, se aplicó el DUA, de todas maneras se necesita hacer algo más, entonces se va a los planes individuales de ajustes razonables, pero esos planes individuales de ajustes razonables no los debe hacer el docente solo, ¿sí? De hecho, si ustedes consultan un poco, para realizar el DUA, y el DUA mismo lo dice, es un diseño, y para eso no hay ningún formato, no hay ningún esquema, es un diseño que el mismo docente y la misma institución desarrollan. Para el PIAR, sí, el Ministerio de Educación estableció un formato, pero ese no, insisto, no lo trabaja solo el docente. Eso se debe hacer de acuerdo con la Secretaría de Educación de cada departamento, de cada municipio. Se debe hacer con la Secretaría de Educación. Entonces, ¿por dónde regirse para el PIAR? Por la Secretaría de Educación. Pero los ajustes razonables no necesariamente, para hacer ajustes razonables no necesariamente tenemos que hablar de PIAR. Si vamos a hablar de ajustes razonables, podemos decir que un ajuste razonable es que yo le permita a mi estudiante presentar con o sin discapacidad, presentar su trabajo, su ponencia, su proyecto de la manera, con la estrategia que más se le facilite. Porque es que recuerden que la inclusión es para todos, no es solamente discapacidad. Entonces, bien decía yo, hay estudiantes que para ellos exponer, yo conozco el caso de una estudiante que ella no, o sea, le da pánico hablar en público, de hecho solamente habla con su familia y con los amigos más cercanos. No habla, o sea, ni siquiera socializa, pero no es porque sea ella antipática en su forma de ser, sino porque es algo que trae arraigado, no es una persona con discapacidad, pero se le dificulta hacer exposiciones. Entonces, un ajuste razonable es que ella pueda presentar, no sé, que pueda hacer previamente un video en casa en donde pueda explicar el tema y no tenga que exponerse, por así decirlo, a hacer su disertación en público porque pues es algo que le aterra. O que ella de pronto pueda hacer un informe escrito muy bien hecho, o bueno, ya es un ajuste entre el docente y el estudiante. Entre los ajustes razonables no necesariamente tienen que ir ligados al PIAR. Y el PIAR, obviamente, sí, todo tiene que ser en compañía de la Secretaría de Educación. No es solamente un asunto del docente de área o de aula.
Bueno, queridos participantes, a este tema tan interesante, no sé si de pronto tengan otra pregunta que la quieran hacer, pero utilicemos los micrófonos para de pronto acelerar un poco. Sé que muchas personas ya se están retirando, pues dado que se acabó el tiempo de la capacitación, les solicitamos a todos ustedes que nos colaboren con el diligenciamiento del acta de asistencia y también con la evaluación de la capacitación. Es muy importante para nosotros conocer cuál es la apreciación de ustedes con respecto a la capacitación que se acaba de dar. Entonces, no sé si de pronto tienen otra pregunta, nos gustaría que abran el micrófono y la hagan directamente. Profe Gilma, no sé si de pronto tenga algo más que para terminar la capacitación, no tenemos más preguntas. No, invitarlos a que seamos reflexivos en nuestro campo, es que este cuadrito, que, no, que No, seamos reflexivos en nuestro campo, eh, pues en el campo que nos movamos en nuestro entorno educativo, también en nuestro entorno social, porque otra cosa que debemos tener en cuenta es que muchas veces encontramos la persona con discapacidad o la persona de minoría étnica, eh, como compañeros laborales también, y es la reflexión, es que no nos vayamos a los extremos, ni, ni que les suavicemos el camino, ni que se los pongamos más difíciles, ni que se los llenemos de espinas, porque muchas veces queremos ser considerados y esa consideración está reduciendo las capacidades, las oportunidades de mostrar las potencialidades y las capacidades que tienen como persona, como profesionales o como estudiantes. Y que tampoco se los llenemos de espinas en el sentido en que muchas veces lo que hacemos es que les dificultamos las cosas y era lo que decía, salir de nuestra zona de confort. Mi invitación es que pensemos en esta pregunta. ¿Qué nos impide ser inclusivos? ¿Qué nos impide aprender del otro? Y si el otro aprende de mí y si yo aprendo de los demás, es eso, salgámonos de nuestra zona de confort y pensemos en que si yo tengo 10 compañeros de trabajo y uno de ellos tiene discapacidad o uno de ellos es indígena, no son 9 más 1, sino que son 10. Si tengo 20 estudiantes y uno de ellos tiene discapacidad y uno de ellos es LGBTI, no son 19 estudiantes, sino que son 20 estudiantes, que pensemos en todos como un equipo y que la inclusión es para todos y lo que les mencioné muchas veces durante la charla y es que la inclusión nos hace mejores seres humanos, más que mejores maestros, mejores seres humanos, más que mejores trabajadores, mejores seres humanos. Entonces, yo los invito a que seamos más inclusivos, a que dejemos a un lado como es ese pensamiento de que eso le corresponde solo a algunos y no, nos corresponde a todos. La verdad es que nos corresponde a todos y la verdad es que nos enriquece a todos. Reconocer la otredad enriquece nuestra práctica pedagógica, nuestra práctica laboral, pero enriquece nuestra vida personal. Muchísimas gracias. bueno, profesora Gilma, muchas gracias por todo su apoyo a este proceso de capacitación del personal de nuestra institución. A todos ustedes, muchas gracias por la asistencia. Nuevamente les agradecemos que participen activamente de estos procesos de capacitación. Les agradezco a todos y por favor nos ayudan con el diligenciamiento de esos dos links que tenemos que uno corresponde, perdón, a la asistencia y el otro a la evaluación de la capacitación. No vamos a cerrar aún esta aula para que todos ustedes puedan ingresar y diligenciar dichos formatos. De nuevo, muchas gracias y que tengan feliz día. Sí, ya volvemos a enviar el enlace de la asistencia.